En la primera pregunta nos piden mostrar que esta matriz es definida positiva. Entonces, ¿qué significa que una matriz sea definida positiva? Significa de que esta matriz, si la llamamos A, entonces cualquier vector distinto de 0, tal que hacemos B traspuesta con A y B, esto va a ser siempre mayor estricto que 0, con B distinto del vector número. Demostrar eso, la verdad es que resulta ser muy complicado, pero lo que podemos notar es que en este caso, esto resulta ser una matriz simétrica. Es simétrica claramente porque esto es lo mismo que acá, esto es lo mismo que acá, y esto es lo mismo que acá. Entonces, como es simétrica, podemos hacer la factorización de A es igual a L de L traspuesta para juzgar más fácilmente si es definida positiva o no. Cuando hacemos esta factorización, lo único que nos va a importar es que los elementos de la diagonal D sean positivos. Entonces, teniendo eso claro, lo que buscamos entonces es encontrar los elementos de esa matriz D. ¿Cómo encontramos esos elementos? Bueno, simplemente podemos factorizar la matriz. Decimos que 1, 2, o sea, no factorizar, sino que pivotear con operaciones del tipo 3 y solo hacia abajo. Entonces, la primera operación que podemos hacer es que la fila 2 la definimos como la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Entonces nos queda 1, 2, 1, 0, 1, y esto sería 1. Y 1, 3, 7. Y una segunda operación que podemos hacer es que la fila 3 la definimos ahora como la fila 3 menos la fila 1. Y nos queda 0, 1, 1. 0, 1 y esto sería un 6. Y por último, la operación de la fila 3, que la definimos como la fila 3, menos la fila 2. Y aquí nos queda esto. Ok. Entonces, no llegamos a la matriz D, sin embargo, esto que llevamos acá representa la matriz D con L traspuesta. Y la matriz esta L traspuesta no representa, no afecta a los valores de la diagonal. Los valores de la diagonal son simplemente los que tenemos acá. Entonces, como los valores de la diagonal de D son estrictamente mayor que 0, concluimos que entonces A es definida positiva. Y eso es todo. Entonces, ¿alguna duda Lo con que algún hiciste fue al concepto? final como intentar llegar a la... Al final lo que intentaste fue llegar a la triangular superior, ¿no? Como que esa era Sí, la idea. sí, esa es la Ah, idea. Claro. Esa triangular superior, como solo la formé a partir de funciones del tipo 3, o sea, de operaciones del tipo 3, es exactamente lo mismo que D. Entonces, sí. Ahí estamos bien. Y solo nos importan los valores de la diagonal. ¿Qué dijiste eso de operaciones solo de tipo 3? Cuando nosotros queremos llegar a esta matriz de acá, como la factorización es del estilo A es igual a L, digamos L1 más, que este U ahora se compuso en DL traspuesta, no podemos, por ejemplo, realizar operaciones del cambio de fila. Solo podemos usar operaciones que sean agarrar una fila y restarle otra, por ejemplo. Ese es la operación tipo 3. Ah, ya, dale. Ok. Entonces, siguiente.
Ok. Tenemos que A es simétrica y admite L de L traspuesta. D es definida negativa y entonces A es negativa. Definida. Eso es lo que nos piden. Entonces, notemos de que ok, si D es definida negativa, entonces resulta que para todo vector B distinto de 0, tenemos que B traspuesta con D, con B, esto es menor estricto que 0. ¿Por qué? Porque nos dicen exactamente que D es definida negativa. Entonces tenemos esto y sabemos esto. No hay ningún problema. Lo que podemos ahora es agarrar un vector B genérico, sea B distinto de 0, y lo que tenemos que demostrar es de que pasa lo mismo, pero con A. Tenemos que, por demostrar, que B traspuesta con A, con B, sea menor estricta que 0. Pero ¿cómo hacemos eso? Lo que podemos decir es que B traspuesta con A, B, es exactamente lo mismo que reemplazar la expresión que teníamos de A de arriba. Entonces, L de L traspuesta con B. Y lo que notamos acá es de que podemos factorizar la traspuesta, por así decir, y llamarlo a esto L traspuesta B, todo esto traspuesto, con la D acá, y acá metemos paréntesis de que no resultan relevantes. Y notemos de que L y L traspuesta son matrices invertibles. Eso lo saben como de la factorización, porque se forma a partir de operaciones que son del tipo 3, entonces totalmente invertibles. Y si son invertibles, implica que entonces, como B es distinto de 0, L traspuesta B es distinto de 0. Y como tenemos esto, que lo vamos a llamar X ahora, como tenemos que X es distinto de 0 y tenemos que esto es X traspuesta D con X, notemos que para cualquier vector distinto de 0 teníamos que esto era menor que 0. En particular para X. Entonces esto es menor que 0. ¿Y qué concluimos por lo tanto? Que B traspuesta con A, con B, es menor que 0. Y esto implica que A es definida negativa. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Por qué no se puede decir al tiro de que B, T y B como funciona como X también? Perdón, te escuché mal, creo que fue mi internet. ¿Por qué al comienzo, si uno tiene que A es igual a LD L transpuesta, ¿por qué no lo puede decir como L podría representar a X? ¿O X tiene que ser un vector? No, X tiene que ser vector, claro. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, es por eso. No sé. Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, seguimos al siguiente. Nos piden demostrar que si A es una matriz simétrica que es definida positiva, entonces los elementos de su diagonal son positivos. Lo que podemos realizar es... Ok. Esta la verdad que es una pregunta de que se tiene que ocurrir la solución. Es difícil, pero esta pregunta resulta ser verdadera. Ustedes saben de que como A es simétrica definida positiva, tenemos que para todo vector
que sea distinto de 0, tenemos que B traspuesta. Tomás, o sea, bueno. Ahí se cortó el internet. Corto. Ok. O sea, Ok, eso. sí, está bien. Voy a repetir eso. Entonces, nos piden demostrar que tenemos una matriz A que es simétrica definida positiva. Y entonces los elementos de su diagonal resultan ser positivos. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que como nos dicen que A es simétrica definida positiva, en particular la parte de que sea definida positiva, significa que para todo vector distinto de 0, tenemos que B traspuesta con A, con B, esto es mayor estricto que 0. ¿Y qué nos importa esto? Bueno, en particular, ¿qué pasa si agarramos un vector que sea un E sub B? Esto nos dice entonces que como esto en particular es distinto de 0, tenemos que E sub B traspuesta con A, con E sub B, es mayor que 0. ¿Por qué? Porque cumplía la condición de arriba. Pero ¿qué significa E sub B traspuesta con A, con E sub B? ¿Qué término de A es? El I, Buenísimo. Entonces esto nos dice exactamente que el término A sub I es mayor que 0. Y notemos que esto es un término de la diagonal, ¿no? Porque es I. Como es exactamente lo mismo. Y esto resulta ser para todo I. Y por lo tanto, la diagonal es positiva. Entonces, una pregunta acá. Nos decían que era simétrica. ¿Esto importa de algo? para poder hacer la descomposición B transpuesta a B, ¿no? Pero nunca lo usé. Eso es lo raro. Sí, porque es más que 0. Ahí, esta parte, ¿no? ¿Cómo? Al decir que es más que 0. Ahí Sí, la porque utilizó, ¿no? eso me lo da lo definida positiva. La parte de Ah, ah. simétrica es la que en teoría no usé. La única, en realidad, utilidad de que me digan que sea simétrica es para decir que es cuadrada. Porque claramente si no es cuadrada no puede ser simétrica, ¿no? Y es para que tenga sentido hablar de la diagonal. Pero en particular, el hecho de que sea simétrica en sí no significa nada. Me podrían haber dicho cuadrada. Y no lo usé en ninguna manera, la simetría. Pero sí, como que te la metieron no de dato, porque igual es útil para decir que es cuadrada, pero sí, es un poco innecesaria esa información, en este caso. Y eso era todo el ejercicio. Una pregunta. ¿Qué significa eso de como, porque esa da vuelta es un dado qué, ¿o no? Ah, esta A da vuelta, si no debería escribirla. Significa un para todo. Para. Ah, para todo, ¿verdad? Vale. Sí. Ok. Ok, sigamos al siguiente. Entonces nos piden que A es simétrica tal que sus elementos de diagonal son positivos y entonces concluir que A es definida positiva. Entonces creo que lo contrario del anterior, si no me equivoco. No, wait. Pero el anterior que nos falta. Sí, es más o menos lo contrario del anterior. Sin embargo, de este lado resulta que esta afirmación ahora es falsa. Si sabemos que los elementos de su diagonal son positivos, no implica nada sobre si es definida positiva o no. Y se puede agarrar fácilmente un contraejemplo. La idea de este contraejemplo es que de alguna manera lleguemos a que al pivotear, o sea, al llegar a la matriz D, esa matriz D tenga algún elemento negativo en su diagonal. Entonces, un caso muy fácil que se nos puede ocurrir es 1, 1, 2, 2. ¿Por qué? Bueno, porque en particular vamos a pasar pivoteando del estilo F2 definido como F2 menos F
1, 2 veces. Y esto nos va a quedar 1, 2, 0 y menos 3. ¿Y qué notamos? Notamos de que este elemento es negativo, por lo tanto, esto no es definido positivo. No es def 2. No sería -1. Creo que no. Igual no afecta. Espera. No, porque es el 2 este. El 2 este multiplicado por 2, porque habíamos multiplicado por 2 esta fila. Y se lo restamos. Ok. Lo único en realidad importante de esto era encontrar una matriz que su diagonal sean elementos positivos. La gran mayoría de matrices que se nos ocurrirían, creo, que resultarían no ser definidas positivas. Claro, necesitas de que sí, que esto sea. No, da igual. Pero en este caso, cuando te dicen que A es o sea, no, que la D es definida positiva, nosotros basta con que saquemos la triangular superior o inferior para poder ver Sí, cuál es la diagonal. sí. Cuando sacan la No, triangular, siempre tiene que ser como dejar solo la claro. diagonal. Ujú. Siempre que dejan la triangular Ya. superior, pueden decir de que esos elementos de la diagonal son exactamente los mismos que D, que es raro. Y eso es suficiente. Ok. ¿Y aplica con triangular inferior? Tiene que haber, pero no sé. No sé. Tradicionalmente siempre se usa triangular superior porque es como la factorización de Cholesky, como usualmente se hace, pero no veo ninguna razón por la cual tenga que ser superior. Es probable que sí, de que existe una especie de factorización de Cholesky, pero solo triangular inferior, pero por costumbre la hacemos siempre triangular superior. Yo creo que es eso. Pero, claro, Ya, para sus hay ejercicios otra cosa tienen que no que me hablar de quedó, la triangular superior. hay otra cosa que no me quedó muy clara. Que Ujú. nos dicen que A es simétrica y, y todos los elementos de la diagonal son positivos, pero eso es de la diagonal de A, no es como no estamos hablando de la diagonal que hay que sacar, como Ah, no. no es D. Claro, no es de su diagonal en la factorización de Cholesky, simplemente de su diagonal normal. Claro. Ah, ya, por eso, vale, ok. Sí. Te tienen que hablar ahí de la matriz de su factorización, tienen que ser explícitos. No puedes simplemente asumir que la factorización de esa forma. Ok. Entonces, ahora nos piden de que si A es definida positiva, entonces A es invertible. Entonces, digamos de que esto resulta ser verdadero, como es Euler. Pero digamos, por contradicción, digamos de que existe un vector que sea distinto que 0, tal que A con este vector me da igual a 0. ¿Qué significa esto? Esto significa de que de alguna manera esta matriz no puede ser invertible, ¿no? Porque si tiene algún vector que sea distinto que 0, que queda en el espacio nulo de la matriz, entonces no puede ser invertible. Y entonces esto, si A fuese invertible, sería falso. Lo que notamos acá es de que como tenemos esto, podemos en particular multiplicar a la izquierda por B traspuesta. Y nos queda ahora que B traspuesta con A, B, es igual a B traspuesta con 0, que es lo mismo que 0. ¿Pero qué sabíamos? Sabíamos que B traspuesta con A, como A es definida positiva, entonces esto es mayor que 0. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que 0 es mayor que 0, cosa que es completamente falso, y por lo tanto no existe un B distinto de 0 tal que A, B sea igual a 0. Entonces,
A tiene que ser invertible. Una pregunta. Ujú. ¿De dónde sale es mayor a? Este de Porque acá, un vector transpuesto multiplicado por algo hace que crezca. ¿dónde? Espera. ¿Este de acá? Sí, o sea, eso, ¿de dónde sale? Eso sale del hecho de que A sea simétrica definida positiva. Si A es definida positiva, entonces tenemos que para todo vector que sea distinto que 0, B traspuesta a B, esto es mayor que 0. Ah, ya, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, esa es la contradicción a la que llegamos. Al final llegamos, en realidad debería haber puesto el simbolito del otro lado. Ahí. Pero sí. Y por el chat piden que explique el primer paso de nuevo. El primer paso. Ok. Lo único que dije es que demostrar por contradicción es muy típico. Que decir, a ver, voy a ver qué pasa si es que esta afirmación resulta ser falsa. Entonces lo que dije, si es que resultase ser falsa, entonces como A no es invertible, existe algún vector distinto de 0 que lo multiplico por A y me da 0. Entonces digo, ok, digamos de que, supongamos que existe esto. Pero si es que existe esto, entonces puedo aplicar justamente este vector traspuesto y me queda esta contradicción de acá. Me queda que 0 es menor estricto que 0. Y por lo tanto, lo que había supuesto estaba incorrecto. Y como lo que había supuesto era que existía un vector distinto de 0 que cumple esto, podemos concluir que no existe un vector distinto de 0 tal que AB es igual a 0. Y como no existe ese vector, entonces es invertible. Sí, eso pasa para todas las matrices que no son invertibles. Bueno, a menos de que sea, en este caso, para todas las matrices que sean no invertibles y sean cuadradas. Sí, porque una matriz no es invertible si no es cuadrada y no necesariamente implica esto. Pero para matrices cuadradas sí implica eso. Claro, eso tal vez sería importante. Como nos dicen que es simétrica, en particular es cuadrada. Sí, de hecho creo que no usé la simetría en ningún otro lado. Sí, es para eso, de hecho, la simetría en este caso. Es importante para decir que es cuadrada y efectivamente concluir, hacer este paso acá. Se necesita que sea cuadrada. Ok, entonces siguiente. Ok. Entonces, nos dicen que A es simétrica definida positiva y entonces A cuadrado es simétrica definida positiva. Entonces, hay que mostrar dos cosas. La primera cosa que hay que mostrar es la simetría. Y la otra cosa que hay que mostrar es que sea definida positiva. Entonces, primero demostremos la simetría. Notemos que para demostrar que algo es simétrico, necesitamos que B traspuesta, si B es la matriz que queremos demostrar, sea exactamente lo mismo que B. ¿Por qué? Bueno, porque si claramente transponemos una matriz y nos da la misma matriz, entonces tiene que ser simétrica. Entonces, como queremos demostrar eso, nos conviene empezar con A cuadrado traspuesto. Y de alguna manera tenemos que llegar a A cuadrado. Entonces, notamos que esto es lo mismo que decir A traspuesta, que esto es lo mismo que aplicar traspuesta a cada una de estas. A traspuesta. Y sabemos que A es simétrica. Entonces, A traspuesta es lo mismo que A. Y decimos que esto es A, y esto es exactamente lo mismo que A cuadrado. Entonces, la simetría ya la tenemos. Nos falta que sea def positiva. Y esta es ligeramente distinta. O mejor dicho, totalmente distinta. Pero agarremos un vector que sea distinto de 0. Si tenemos un vector que sea distinto de 0, entonces veamos qué pasa con b traspuesta a cuadrado b. Notemos de que esto es lo mismo que hablar de que b traspuesta con A, con B.
Y acá podemos factorizar, igual que habíamos hecho antes, la traspuesta. Y nos queda que esto es A traspuesta con B, todo esto traspuesto, y acá AB. Y notar que A traspuesta es lo mismo que A, entonces nos queda AB traspuesta con AB. Y si se fijan, esto es un vector. Y esto también es un vector. Pero esta es la versión traspuesta del vector. Entonces, ¿qué es esta operación al final? Los valores del vector como al cuadrado. Claro, sí, es como una especie del cuadrado. Claro, es el producto punto entre un vector y sí mismo. Entonces, esto es exactamente lo mismo que hablar de AB, producto punto, AB. Sin embargo, el producto punto de un vector consigo mismo es lo mismo que la norma de AB al cuadrado. ¿Y qué notamos? Notamos de que esto, como A, pero en la página anterior hemos concluido que... Ok, sí. Como A es invertible, por lo que habíamos, demostrado en la pregunta anterior, entonces en particular, como B también es distinto que 0, si le aplicamos a B, esto también va a ser distinto de 0. Por lo mismo que habíamos concluido la vez pasada, de que A era invertible. Y como tenemos algo que es distinto que 0, evaluado en una norma, entonces esto es mayor estricto que 0. Y en total concluimos de que B traspuesta con A, con B, esto es mayor estricto que 0, y por lo tanto, ahí está, se acuerdan. A cuadrado es definida positiva de A también. Y eso es. Ustedes en la prueba yo creo que pueden decir este paso sin ningún problema. Esto de que es distinto a ese, ¿no? Sí, yo no creo que haya problema con eso. Tienen que mencionar de que A es invertible, ya que es definida positiva. Pero sí, pueden mencionarlo. Sabemos que AB es distinto que 0 por la pregunta anterior. Porque como A es invertible y como B es distinto que 0, entonces AB no puede ser el 0. ¿Por qué? Porque si fuese 0, entonces implicaría de que las filas de A, mejor dicho, que las columnas de A, son de alguna manera LD. Entonces, eso sería una contradicción con el hecho de que A fuera invertible. Acá justificar. Ahí está. Yo no agaché porque habéis sacado el. Todavía no agaché porque sacaste el transpuesta del AB. No, está AB transpuesta es lo que tenía verde. Ok, eso es porque A es simétrica. Como A es simétrica, en particular se cumple que A traspuesta es exactamente lo mismo que A. Entonces, cuando ves un traspuesta lo puedes hacer sin problema. Ya, gracias. Ok. Entonces, siéntate. Tenemos de que si A es simétrica definida positiva, entonces A cubo esta vez es simétrica definida positiva. Al igual que antes, necesitamos demostrar dos cosas. La primera cosa es la simetría y la segunda cosa es que sea definida positiva. Entonces, veamos la simetría
la simetría es exactamente igual que antes. Vemos que A cubo traspuesta es lo mismo que A traspuesta, que es lo mismo que A traspuesta, 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 traspuesta. Esto es lo mismo que y esto es lo mismo que A cubo. Entonces, la simetría ya la tenemos. Me la salteo porque la verdad que es exactamente igual que antes. Pero ahora que sea definida positiva es un poco más complicado. No, en realidad, podemos reutilizar los mismos pasos que antes. Entonces, agarramos un vector que sea distinto que 0 y vemos qué pasa con, con b traspuesta a cubo b. Esto es lo mismo que, me voy a saltear un par de pasos para apurar un poco, pero esto es a traspuesta con b traspuesta. Acá me sobró una, y acá tengo lo mismo que tenía antes, que era a b. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo paso que había hecho acá. Había factorizado el b traspuesta a. El tema es que ahora me sobró una a al medio, porque antes tenía dos a's, pero ahora tengo tres. Pero esto vamos a ver que no resulta en un problema. Igual que antes, esto es exactamente lo mismo que AB, respuesta, con A y AB. Y si llamamos a este vector X, sabemos que X es distinto que 0. Por lo mismo de antes, porque AB tenía que ser distinto de 0. Entonces tenemos un vector X traspuesta A con X que sea con X distinto de 0. Y como A era definida positiva, entonces concluimos de que esto tiene que ser mayor que 0. Y por lo tanto, B traspuesta con A cubo, con B, esto tiene que ser mayor que 0 porque era exactamente lo mismo. Era lo que teníamos originalmente. Y entonces A cubo es definida positiva. Lo voy a ordenar un poco. Sabemos que AB es distinto de 0 porque... Espera, ¿eso es de esta misma pregunta? No, sí, era la anterior. Ok. Entonces, es muy parecida esta a la anterior, la verdad. Prácticamente lo mismo. Entonces podemos seguir, la verdad. Ah, esta... Uy, ¿me escuchan? Ok, buenísimo. Me decía de que mi internet estaba inestable. Ok, esta pregunta es un poco extraña, que esté acá. Acuérdense de que Q de A, esto, voy a escribir la definición de Q de A. Q de A de un vector U es lo mismo que hablar que U traspuesta a U. Entonces, en particular, nos dicen de que si A es positiva definida, ¿qué significa que sea positiva definida? Significa que para todo vector distinto que 0, tenemos que B traspuesta con A, con B, esto es mayor o estricto que 0. Pero ahora nos dicen que Q de A de un vector U sea igual a 0. Es decir, que U traspuesta con A con U sea igual a 0. Y eso como que parece ser una contradicción con lo que tenemos acá arriba. Sin embargo, notamos que el único vector que no estaba incluido en esto, en esta restricción, es que sea 0. Y por lo tanto, concluimos que U tiene que ser igual a 0.
Pero ¿cómo? O sea, no entendí lo que explicaste al final, de por qué U Claro, tiene porque que ser igual a 0. nosotros teníamos esta restricción gracias a que A es positiva definida. Entonces, para cualquier vector que no sea 0, tenemos de que esta cosa que evaluamos acá es mayor estricto que 0. Sin embargo, nos dicen ahora, ok, encontré un vector tal que esta evaluación de acá me dio exactamente lo mismo que 0. Y yo te digo que para que cumpla con esta restricción, con esto de acá, entonces no puede ser 0. O sea, no puede ser otra cosa que 0. ¿Cachás? De hecho, en la solución que mandó la Tomás, profe de esta en solución. ese soy yo, pero se cortó un poco entre medio. Ok, está bien, está bien. Ok, lo que había dicho es que como A es positiva definida, entonces lo que tenemos es que para todo vector que no sea 0, tenemos que esta evaluación de acá es mayor estricto que 0. Sin embargo, ahora nos dicen de que encontré un vector que esta evaluación la hace exactamente igual a 0. Y yo digo que para que tenga sentido con que A será positiva definida, entonces este vector no puede ser otra cosa que 0. Si fuese otra cosa que 0, entonces sería una contradicción con el hecho de que A sea positiva definida. ¿Se escuchó esta vez? Sí, sí. Ok, buenísimo. Vale. En todo caso, en la solución que mandó la profe de esta Sondia, literal la solución de la profe de esta pregunta era por definición. Y listo. Que me dio igual un poco de gracia, claramente no es lo que debería mostrar. Así más. Pero en teoría, la pauta parece que diría en esta pregunta como que por definición estamos. Pero bueno. Siguiente. Ok. Tenemos que A es de 3 cruz 3 y nos dicen que el determinante de A es 5 y entonces el determinante de 4A tiene que ser 20. Entonces, tenemos que el determinante de A es 5. Pero ahora nos piden el determinante de 4A. Y como A es de 3 cruz 3, cuando sacamos un factor de un determinante, lo tenemos que multiplicar por la cantidad de filas o la cantidad de columnas que tiene ese determinante. Ahora explico por qué la intuición por lo menos. Entonces, esto es lo mismo que 4 veces, o sea, que 4 elevado al cubo veces la matriz o el determinante de A. Entonces, esto es lo mismo que 4 elevado al cubo, el determinante de, o sea, por 5. Que esto claramente es distinto de 20. Entonces, ¿por qué tengo que hacer esto de elevarlo a la cantidad de filas o columnas? No tenemos que si tenemos un determinante de esta forma. Y digamos de que este determinante es, o de que esta matriz es puramente diagonal, para calcular fácil su determinante. Si multiplicamos cada uno de estos elementos por algún factor, digamos k, cuando calculamos su determinante, al final va a ser k elevado a la cantidad de elementos que tenga la diagonal, que en este caso es 3, porque es de 3 por 3, por el determinante original. Y por eso es que tenemos que hacer eso así. Pero entonces agarremos un contraejemplo fácil para este caso. Digamos de que A es la matriz. No estoy entendiendo por qué tomaste valor absoluto en un principio. ¿O eso qué significa eso? No, la notación de valor absoluto se usa para determinante a veces también. Al menos yo la Ah, uso. ya, con eso estás diciendo, es lo mismo que decir det Sí, sí, es porque A no me gusta es escribir det. suscrito con A. Sí, 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 es lo mismo. Ah, Ok. 1, 0, 0. Entonces, este es el contraejemplo más sencillo que se me ocurrió. Notemos de que trivialmente el determinante de A es 5. Y ahora veamos cuánto vale 4A. 3, 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0 y 20. Y si queremos el determinante entonces de 4A, esto es lo mismo que 4 al cuadrado por 20, lo cual es claramente distinto que 20.
Y eso es suficiente. Entonces, seguimos al siguiente. Nos piden demostrar de que si A tiene un determinante ¿Te puedes cero- volver un poquito al de recién? Sí, veo. Es que está terminando de ver una cosa. Ok. Lista, gracias. No. Entonces, nos piden demostrar de que si A tiene un determinante 0, entonces A tiene dos filas iguales. Entonces, ¿a alguien se le ocurre un contraejemplo para esto? El 4 está elevado a 3. Perdón, tengo que hablar. El 4 está elevado a 3 porque cuando sacamos un factor de un determinante, lo tenemos que elevar a la cantidad de filas que tenga esa matriz. La razón es, hay una demostración más formal, obviamente, pero imagínate tienes una matriz de que sea puramente diagonal, y acá todos ceros y acá todos ceros. Si esto lo multiplicas por un factor acá, sería lo mismo que multiplicar cada elemento de la diagonal por este factor. Entonces su determinante cambiaría por k elevado a la cantidad de filas, o la cantidad de columnas, da lo mismo, que tenga esta matriz. Y por eso lo tenemos que sacar elevado a 3. Entonces, ahora nos piden demostrar de que si A tiene un determinante igual a 0, entonces A tiene dos filas iguales. Esto, como spoiler, va a ser falso. ¿A alguien se le ocurre un contraejemplo? Muy bien, eso sirve. Tener una fila de ceros o una columna da lo mismo. Digamos de que tenemos una fila de ceros acá y acá metamos un 1 y acá metamos un 0. Da lo mismo realmente. Como tiene una fila de ceros, en particular, su determinante es igual a 0. Y notemos de que las filas son claramente distintas porque es 0, 0 y 1, 0 tenemos. Así que eso sería suficiente. Una fila múltiplo de otra también sería obviamente correcto. Hay muchísimas formas de demostrar esto. Así que sí, era fácil esta pregunta, la verdad. Hay muchísimos contraejemplos. Entonces, esta tal vez sea una propiedad que vieron en clases, pero nos piden demostrar de que si tenemos dos matrices, entonces el determinante de una por la otra es lo mismo que el determinante de de que la otra por la una. Entonces, empezamos con el determinante de AB. Notemos que por propiedades del determinante, esto lo podemos partir al determinante de A por el determinante de B. Obviamente la multiplicación la podemos dar vuelta. Y esto, por propiedades determinantes, también lo podemos volver a meter. Y honestamente eso es todo. No es necesario más. ¿Por qué podemos dar vuelta el AB por BA? No, eso es porque eso es multiplicación, ¿cachai? Lo podemos dar vuelta, no hay Ah, problema. ya, porque al fin y al cabo el determinante un... Ah, ya, ya. Ujú. Eso dijiste que era porque son escalares, ¿no? Sí, son Sí. escalares. No hay problema. Dale. Ok. Sí, es fácil la verdad. Así que seguimos haciendo. Este es mejor. Entonces, tenemos tres matrices cuadradas y tenemos que AB resulta ser igual a C.
Y nos piden demostrar de que si C resulta ser invertible, entonces A resulta ser invertible. Ustedes vieron en clases que una forma equivalente a decir que una matriz sea invertible sería lo mismo que decir que su determinante sea distinto de 0. No me suena a mí, pero tal vez lo vimos. ¿No lo vieron? En todo caso debería estar en el libro guía, debería estar en alguno de las grandes equivalencias que hay para decir que una matriz es No, eso seguramente yo lo pasé por alto. Ok, sí. Entonces tenemos esto. Y como tenemos de que AB es igual a 0, en particular tenemos de que el determinante de AB entonces tiene que ser igual al determinante de C. Y sabemos que el determinante de C es distinto de 0. Entonces el determinante de AB tiene que ser en particular distinto a 0. Y por propiedad de determinantes, esto lo podemos partir en el determinante de A por el determinante de B. Y notemos de que si esto es distinto de 0, entonces podemos concluir dos cosas. La primera cosa que podemos concluir es que A es distinto de 0. Y la segunda cosa que podemos concluir es que B es distinto de 0. Si cualquiera de los dos fuese 0, entonces la multiplicación sería 0. Así que está bien partir por 0. Y como tenemos esto, en particular concluimos que A es invertible. ¿Por qué definiste que A y B eran distintos de 0 y ambas no pueden ser 0? ¿Cómo? Creo que no te escuché Ah, bien. no, mala mía. Mala mía. No, 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 mala mía, mala mía. Ahora entendí. Dale, dale. Ah, no, 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 que te pregunté de que por qué no definiste A y B que son igual a 0 ambas, pero después no vi que era distinto de 0 el Ah, ok, resultado de dale. ambas. Sí, está bien. Bueno, Mala mía. Gracias. de nada. Ok. Y nos queda el último ejercicio, que es muy parecido, pero ahora van a notar claramente cuál es el error. Ahora nos piden que con estas mismas tres matrices, demostrar de que si A es invertible, entonces C es invertible. Entonces sería demostrar como del otro lado de lo que acabamos de mostrar. Sin embargo, creo que es muy fácil que se les ocurra un contraejemplo para esto. Si No- B es determinante de B es 0, ¿no? Claro, si el determinante de B es 0, entonces no se va a cumplir esto. Entonces agarremos una matriz cuyo determinante sea 0. En particular, si B es la matriz nula, que la vamos a escribir así nomás. No, vector no. 0. Entonces claramente el determinante de B va a ser igual a 0. Y agarremos que A sea una matriz, la identidad, digamos. Y en particular C, entonces va a estar definida por la identidad por 0. Y esto es igual a 0. Entonces notamos de que el determinante de A es igual a 1, lo cual es distinto que 0, así que es invertible. Sin embargo, el determinante de C es igual a 0, así que no es invertible. Y eso es todo. Este primer paso no importa. En este caso, si si te dicen de que B es distinto de 0, ¿cómo sería imposible, no? Sería verdadera entonces. Y Ah, eso. sería la misma demostración que el antes. ¿Sí? Literal lo mismo como decimos, ok, como A es invertible, entonces también su determinante es distinto de 0. Como B es invertible, entonces su determinante es distinto de 0. Y es básicamente como la dirección contraria. Como tenemos esto, subimos para acá Ah, arriba, subimos para acá y concluimos de que el determinante C entonces es distinto de 0. ah, ok.
Entonces, esos son todos los ejercicios. Voy a dejar de grabar ahora. Por un segundo.